Ella pensó que mi coche definía mi valor, pero al dejarla plantada en la acera descubrió que la humillación no se arregla con 21 llamadas ni mensajes de arrepentimiento. La cita de anoche terminó antes de comenzar. Apenas salimos del restaurante, antes de subir a mi coche, ella me lanzó una pregunta absurda. ¿Este auto es alquilado? Porque si lo es, no pienso perder mi tiempo. No me molesté en discutir ni en justificarme. Simplemente la miré, sonreí con calma, le dije adiós y me fui, dejándola parada en la acera. Fue una decisión sencilla y silenciosa. Al día siguiente, mi teléfono estaba saturado. Tenía 21 llamadas perdidas, todas de su número, desde la medianoche hasta el amanecer, cada vez más insistentes. También había mensajes, los primeros eran altaneros, exigiendo saber qué me pasaba. Luego se volvieron confusos, preguntando si estaba bien. Los últimos eran puro pánico, súplicas desesperadas pidiendo otra oportunidad. Los leí todos sin sentir nada, salvo cansancio. Preparé café y seguí con mi rutina. Ella se llama Melissa. Llevábamos saliendo un par de meses, y las señales de alarma siempre estuvieron ahí. Fui yo quien decidió ignorarlas. Tenía la costumbre de juzgar todo lo que veía, cómo vestían los demás, qué coches conducían, en qué barrios vivían. No eran simples observaciones, era una evaluación constante. Mis amigos lo notaban, y mi hermana Natalie incluso me advirtió directamente que Melissa era interesada, pero yo pensé que solo estaba siendo protectora. Para aclarar, mi coche es un Lexus con 3 años de uso. No es lujoso, pero es confiable, limpio, y sobre todo, está completamente pagado. Es mío. El hecho de que ella insinuara que parecía un alquiler, o peor, que eso fuera un motivo de juicio, fue la gota que colmó el vaso. No se trataba del auto, sino de la manera fría y transaccional en la que veía el mundo, y en la que me veía a mí. Un detalle importante, Melissa vive en un edificio de 6 departamentos que pertenece a mi familia. Lo compró mi abuelo hace décadas y, aunque ya no lo administramos nosotros, contamos con un encargado, Mr. Russo, un ex policía que conoció a mi abuelo y es tan directo como confiable. Cuando Melissa buscaba dónde vivir, le pedí a Russo que le aplicara la tarifa de amigos y familia, reduciéndole el alquiler unos $400 respecto al precio del mercado. Era solo un favor verbal, nada escrito en el contrato estándar de 1 año. Tras borrar sus llamadas y mensajes, revisé el correo en el que Russo me había enviado la copia escaneada de su contrato. Lo leí con calma y luego lo llamé. Mr. Russo, habla Anthony, le dije. Siempre tengo 1 minuto para ti, respondió con su tono gruñón de siempre, con la televisión sonando de fondo. Seguramente veía las noticias de la mañana. No me digas que tu novia se queja otra vez de la presión del agua. No, es sobre ella, le aclaré. Ya no estamos juntos, y necesito que ajustes su alquiler al precio completo de mercado, lo antes posible según el contrato. Hubo un silencio breve. Luego me habló con un tono más suave. ¿Todo bien, muchacho? Sí, todo bien. Solo estoy cerrando un asunto pendiente, contesté. Él retomó su voz seria. El contrato exige 30 días de aviso por escrito. Hoy mismo redacto la notificación citando la cláusula 4b, la que permite ajustar concesiones no fijas con previo aviso. Es simple, pero sólido. La fecho para el 9 de septiembre y la coloco en su puerta esta misma tarde. Su renta sube desde el 1 de noviembre. Gracias, Mr. Russo, lo aprecio mucho. No hay de qué, contestó seco. Nunca me cayó bien esa muchacha. Siempre actuaba como si me hiciera un favor pagando la renta. Y, por cierto, ya se atrasó 2 veces en el pago. Guardé ese dato en mi memoria y colgué. Por primera vez sentí verdadero alivio. Había tomado una acción concreta y limpia, problema detectado, problema resuelto. El resto del día transcurrió tranquilo. Fui a trabajar, regresé a casa y preparé la cena. A las 7 de la tarde recibí un mensaje de Melissa. ¿Un aumento de renta? ¿Hablas en serio? No contesté. Segundos después llegó otro. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Me estás castigando, esto es una locura. Luego siguió con otro. El casero me dijo que lo autorizó el dueño del edificio. Ese eres tú. Eres un crío vengativo. Seguí viendo mi película y dejé sonar el teléfono cuando intentó llamarme. El buzón guardó un mensaje de voz, 1 minuto entero de gritos histéricos, acusándome de cruel y mezquino, jurando que no podría pagar los $400 extra y que yo intentaba dejarla en la calle. Todo muy dramático. Lo escuché completo y lo borré. El silencio en mi apartamento sonó perfecto. El siguiente capítulo de este lío llegó a través de nuestros amigos en común. Uno de ellos, Luis, fue quien nos presentó. Todos solíamos reunirnos para noches de trivia o barbacoas los fines de semana. 2 días después de la cita, recibí un mensaje suyo. Amigo, ¿qué pasó con Melissa?
Está incendiando el chat del grupo diciendo que te volviste loco. Yo ya sabía que algo así iba a ocurrir. Le contesté. No me volví loco. Solo terminé una cita. Eso es todo. Pregúntale por qué. Luis respondió. Ella dice que la abandonaste en un barrio peligroso de noche y que además acosaste a su casero. No pude evitar soltar un suspiro. Tan predecible. Luis, le aclaré por escrito, Mr. Russo tiene 70 años y me conoce desde que era niño. No acosé a nadie y mucho menos la dejé tirada en ningún sitio. La noche en que decidí dejarla plantada todavía está grabada en mi memoria con una nitidez que me sorprende. Habíamos salido de un restaurante de 5 estrellas, uno de esos lugares en los que todo brilla y donde la gente finge que la vida es perfecta. Era tarde y la calle estaba iluminada por las farolas, tranquila y segura. En ese ambiente, cuando uno esperaría una despedida amable o al menos educada, Melissa me soltó una frase que lo cambió todo. ¿Este coche es alquilado? Porque si lo es, no voy a perder mi tiempo. No me molesté en discutir. Simplemente la miré, sonreí con calma, le dije adiós y me subí solo a mi auto, dejándola de pie en la acera con esa mirada altiva que siempre llevaba como si todo el mundo le debiera algo. Fue un instante decisivo, un punto de quiebre en el que entendí que ya no iba a seguir tolerando ese tipo de desprecio. Más tarde, cuando le conté a Luis lo sucedido, quiso detalles. Me preguntó, ¿qué fue exactamente lo que dijo? Decidí no adornar nada y le escribí palabra por palabra el insulto. Su respuesta tardó unos minutos en llegar, pero cuando apareció en mi pantalla fue clara. «Wow, eso es realmente bajo». Mientras yo trataba de dejar atrás ese episodio, Melissa estaba ocupada armando un nuevo escenario. En el chat grupal, donde yo no estaba incluido, comenzó a hacerse la víctima. Samantha, una amiga en común que siempre había sido más objetiva, me envió varias capturas de pantalla. En ellas, Melissa le contaba a todos que yo era un hombre inestable, con un carácter explosivo y que, además, había hecho que le aumentaran el alquiler por puro despecho. Estaba construyendo la imagen de una mujer indefensa maltratada por un supuesto lunático. Samantha me escribió preocupada. Anthony, deberías defenderte. La gente empieza a creerle. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Podía responder y meterme en esa discusión interminable, pero comprendí que no tenía sentido. En esos espacios siempre se trata de quien maneja mejor la narrativa, y ella era experta en manipular emociones. Yo necesitaba algo que no dejara lugar a dudas, algo que hablara por sí solo. Entonces recordé mi registro de llamadas del lunes en la madrugada. Lo abrí y ahí estaba, 21 llamadas seguidas, todas de Melissa, entre las 12:08 y las 7:45 de la mañana. Una pared interminable de intentos desesperados de comunicarse conmigo. Tomé una captura limpia y se la envié a Samantha. ¿Me puedes añadir al grupo por un minuto? Le pedí. Ella aceptó. Esperé el momento adecuado, cuando la conversación bajó un poco la intensidad, y publiqué la imagen sin escribir nada más. Ni una sola palabra. Ningún comentario sarcástico, ninguna explicación. Solo la prueba. El silencio que siguió fue casi audible. 2 minutos completos sin que nadie dijera nada. Finalmente, Kevin rompió la calma con un mensaje simple. «Wow, 21 llamadas perdidas». Luis escribió poco después. Eso no parece precisamente el comportamiento de alguien asustado y abandonado. Y entonces, como era de esperarse, Melissa empezó a inundar la pantalla con excusas. Él lo está manipulando todo, decía. Yo estaba preocupada, pensé que algo le había pasado, no me respondía y me angustié. Pero ya era demasiado tarde. La evidencia era contundente. Su versión de víctima aterrada no cuadraba con un historial de llamadas desesperadas durante 7 horas seguidas. Lo que se veía en esa captura era exactamente lo que era, los intentos frenéticos de alguien que se dio cuenta de que había perdido el control y estaba a punto de quedarse sin la comodidad a la que se había acostumbrado. Vi los 3 puntitos indicando que seguía escribiendo otro largo párrafo de justificaciones y mentiras. Antes de que pudiera enviarlo, yo escribí una sola frase. No voy a discutir. Crean lo que quieran. Acto seguido, le pedí a Samantha que me sacara del grupo. No tenía nada más que probar. El resto del día mi teléfono quedó tranquilo. Más tarde, comenzaron a llegar algunos mensajes privados. Luis fue el primero. Lo siento, hermano. Debí verlo antes. Ella siempre ha sido así, todo por dinero. Luego Kevin. Lo manejaste perfecto. Si necesitas algo, cuenta conmigo. Con una simple captura, toda la fachada que Melissa intentaba sostener se derrumbó. El fin de semana lo pasé en calma. Fui a hacer una caminata larga, me metí en el cine y disfruté de la paz de estar solo. Llegué a pensar que lo peor había pasado, la renta ya estaba aumentada, el grupo de amigos sabía la verdad y ella tendría que apartarse poco a poco de mi vida. Pero estaba equivocado.
La siguiente batalla no sería con mis amigos, sino con mi propia familia. Había, además, un asunto pendiente que me quitaba el sueño, un objeto personal que no podía dejar en sus manos. Un mes después de haber comenzado nuestra relación, asistimos juntos a una gala benéfica. Ella me convenció de prestarle un reloj que había pertenecido a mi abuela. No era una joya cualquiera, era un recuerdo de familia, un reloj antiguo y elegante con un valor sentimental incalculable. Siempre fui muy celoso con ese tipo de cosas, pero Melissa había insistido tanto, hablando de su vestido perfecto y de lo mucho que el accesorio le hacía falta, que terminé cediendo. Fue una decisión de la que pronto me arrepentí. Antes de que todo explotara entre nosotros, ya le había preguntado por el reloj. Su respuesta fue evasiva. Está en mi joyero, te lo daré la próxima vez que nos veamos. Esa próxima vez nunca llegó. El lunes decidí enviarle un mensaje claro pero respetuoso. Melissa, necesito recuperar el reloj de mi abuela. Dime cuándo puedo pasar esta semana a recogerlo. Su respuesta llegó una hora más tarde. Estoy muy ocupada con el trabajo y, siendo sincera, no me siento cómoda viéndote ahora. Has estado muy hostil. No iba a permitir que me manipulara otra vez. Le contesté sin rodeos. No te estoy pidiendo que nos veamos. Solo quiero recuperar lo que es mío. Puedes dejarlo con el portero o dime cuándo paso. Me tomará 5 minutos. Su siguiente mensaje me hizo hervir de rabia. No estoy segura de dónde está. Creo que lo perdí. ¿Perdido? Un reloj único, una herencia familiar invaluable. Sabía perfectamente que mentía. No era un descuido, era un juego de poder, su último intento de retener algo de control sobre mí. Pero no iba a salirse con la suya. Llamé a mi hermana Natalie y le conté todo. Su reacción fue inmediata. Te lo advertí, Anthony. Te dije que esa mujer era basura. La escuché respirar profundo y luego me dijo con determinación. Ya no hay que pedir nada. Vamos a su departamento y lo recuperamos. Si voy contigo, no podrá negarse. No va a querer montar un escándalo frente a los vecinos, y mucho menos si soy yo la que llama a la puerta. Vamos a ser correctos, tranquilos y totalmente firmes. Natalie siempre había tenido más carácter que yo para enfrentar discusiones. Su temple era inquebrantable, y esa vez lo demostró mejor que nunca. Antes de que saliéramos, hizo algo que a mí ni siquiera se me había ocurrido, revisó las redes sociales de Melissa. Y ahí estaba, tan evidente como una bofetada, una foto de apenas el fin de semana anterior, en la que ella aparecía en un brunch con sus amigas. En su muñeca, brillando de manera inconfundible, estaba el reloj que había pertenecido a mi abuela. Natalie guardó la imagen en su teléfono, asegurándose de registrar la fecha en que había sido publicada. Luego fue más allá. Mi madre, hacía ya varios años, había mandado tasar todas las joyas familiares para fines de seguro. Natalie la llamó, y en menos de una hora, mi madre le envió el documento escaneado con la tasación oficial del reloj. El archivo incluía una descripción detallada, el número de serie y hasta su valor de reemplazo, que rondaba los $5.000. También especificaba con claridad que la pieza formaba parte del patrimonio de mi abuela. Natalie imprimió la foto de Melissa y la tasación, preparando así nuestro as bajo la manga. Ya está, me dijo mientras sostenía los papeles. Ahora tenemos ventaja. A la tarde siguiente, fuimos hasta el edificio de departamentos de Melissa, que en su momento también había sido el mío. Desde el vestíbulo marqué el número de su unidad. ¿Quién es?, preguntó su voz, áspera, a través del altavoz. Soy Anthony, estoy con mi hermana Natalie. Venimos por el reloj. No nos iremos sin él. Se hizo un silencio prolongado. Ya te dije que no sé dónde está. Ábrenos, Melissa, intervino Natalie con un tono firme y cortante. O si prefieres, lo hablamos aquí mismo en el vestíbulo. Estoy seguro de que al señor Russo no le molestaría escuchar esta conversación. La sola mención del administrador surtió efecto. El zumbido de la cerradura liberó la puerta y subimos. Melissa nos abrió apenas una rendija, vestida con pantalones de estar en casa y una expresión hosca. ¿Qué quieren ahora? El reloj, Melissa, respondí sin alterar la voz. No lo encuentro, repitió, mirando nerviosa a Natalie y luego a mí. Voy a buscarlo este fin de semana. Natalie, en silencio, alzó su teléfono mostrando la foto donde Melissa lo llevaba puesto apenas 3 días antes. Su rostro palideció al instante. Eso no prueba nada, balbuceó. Entonces Natalie desplegó la impresión de la tasación y señaló la línea que describía el reloj, con su número de serie y origen familiar. Esto sí lo prueba. Es un objeto heredado con valor monetario considerable. Tenemos evidencia de que lo usaste después de decir que había desaparecido. Esto ya no es una discusión ligera. Es un robo. Melissa quedó inmóvil, con la mirada fija en el papel, y luego en el rostro implacable de Natalie. Toda su resistencia se desmoronó.
No había amigos alrededor a quienes manipular, ni un chat grupal que pudiera distorsionar. Solo 2 personas frente a ella con pruebas contundentes. Cerró la puerta sin decir nada. Un minuto después volvió a abrir. Extendió el reloj hacia mí con una mezcla de furia y humillación en su rostro. ¿Felices ahora?, escupió entre dientes. Sí, respondí. Revisé el broche, confirmé que no estuviera dañado y lo guardé en mi bolsillo. Gracias. Nos fuimos sin añadir palabra alguna. Mientras caminábamos hacia el ascensor, podía sentir sus ojos clavados en nosotros. No volteé. El peso del reloj en mi bolsillo me llenaba de alivio. Esa era la última conexión, el último recurso de poder que le quedaba sobre mí. Y ahora también se había acabado. El capítulo final de toda esta historia absurda llegó un mes más tarde. Su contrato de arrendamiento vencía a fines de octubre, y el señor ruso ya me había adelantado que Melissa no lo renovaría. Según me contó, intentó discutir el aumento de alquiler, incluso amenazó con demandar, pero él simplemente le señaló el contrato que ella misma había firmado. No había nada que pudiera hacer. Además, ya había conseguido nuevos inquilinos, una pareja joven que aceptó pagar el valor de mercado sin rechistar. No volví a verla ni a tener noticias suyas después de aquella noche en que recuperamos el reloj. El grupo de amigos se desintegró un poco, algunos se pusieron de su lado, aunque la mayoría prefirió mantenerse al margen. Luis y un par más me buscaron directamente, y empezamos a vernos aparte, lo cual para mí estuvo perfecto. Una tarde de sábado, estaba en una cafetería local, leyendo tranquilo junto a la ventana. Fue entonces cuando reconocí un auto que se estacionaba enfrente, un Mercedes nuevo, justo el tipo de coche que a Melissa le encantaba señalar. Ella iba en el asiento del acompañante. Del lado del conductor bajó un hombre de unos 50 y tantos, bien vestido, aunque con gesto molesto. No podía escuchar la conversación, pero sus gestos lo decían todo. Él le hablaba con impaciencia, ella replicaba con el ceño fruncido. En un momento él dijo algo que la hizo encogerse. Luego le señaló con el dedo, negó con la cabeza y se metió al banco contiguo, dejándola sola dentro del coche. Melissa se quedó rígida, mirando al frente con expresión de rabia contenida. Por un instante sentí algo, pero no era lástima, solo una observación lejana. Había encontrado una nueva presa, más adinerada, pero el juego era el mismo. Su bienestar dependía del bolsillo de otro, y ese estilo de vida era frágil, siempre al borde del colapso. Terminé mi café y dejé el libro a un lado. Mientras me ponía de pie, observé por última vez la escena a través del vidrio. Melissa seguía inmóvil en el asiento del acompañante, fingiendo concentración en su teléfono aunque su rigidez la delataba. Ya no era la mujer que trataba de imponer poder con comentarios hirientes o amenazas disfrazadas, lo único que quedaba era alguien atrapada en un ciclo que yo conocía demasiado bien. Salí de la cafetería y crucé el estacionamiento con calma. Pasé a pocos metros del Mercedes, pero no intenté llamar su atención ni intercambiar palabras. La indiferencia era mi respuesta definitiva, más fuerte que cualquier reproche. Subí a mi Lexus, apoyé las manos en el volante y por un instante pensé en todo lo que había ocurrido, el reloj recuperado, los amigos que se distanciaron, las noches de discusiones que parecían no tener fin. Cada recuerdo pesaba, pero al mismo tiempo se iba disolviendo con la misma facilidad con la que el auto arrancaba. Conduje despacio hacia la salida. No giré la cabeza ni busqué su reflejo en el retrovisor. El pasado podía quedarse ahí, estacionado en ese lugar junto a ella. Lo único que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, la historia se cerraba en mis propios términos.